Efesios capítulo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias o las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidas vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, a menos que tú te hayas convertido ayer, o a menos que tú no hayas crecido en un hogar cristiano, este pasaje de Efesios 6 sobre la armadura de Dios debe ser muy familiar para ti. Seguramente lo has leído muchas veces o lo has oído citar un montón de veces, pero la familiaridad con el pasaje no significa necesariamente que nosotros sepamos cómo fortalecernos en el Señor, ni cómo vestirnos en la vida práctica de toda la armadura de Dios. Y yo he estado orando toda esta semana para que el Señor me conceda, no en un tiempo extenso, se supone que es una meditación, bueno, es una predimeditación, pero en el tiempo que tenemos, que el Señor no solamente me conceda ayudarlos a entender el pasaje, sino en una forma concreta, cómo yo puedo hacer lo que Pablo dice en este pasaje que tú y yo debemos hacer. La pregunta que nosotros queremos responder en esta meditación de la Cena del Señor es: ¿en qué consiste realmente la armadura que Pablo describe en este pasaje y cómo podemos usarla de manera eficaz en nuestra lucha diaria contra el pecado? Así que de antemano, mis hermanos, mi propósito en esta mañana no es hacer un estudio exhaustivo del pasaje. Créanme, yo tuve que hacer muchas decisiones de decir esto no, esto sí. Mi propósito no es estudiar cada aspecto de este pasaje, es simplemente resaltar dos enseñanzas fundamentales que nosotros podemos extraer de Efesios 6, 10 al 18. Y la primera es probablemente la más obvia de todas: estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Versículo 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Permítanme concentrarme en esa primera frase, por lo demás. La traducción más literal sería algo como: en vista de todo lo anterior. Lo que Pablo básicamente está diciendo para empezar el pasaje es: a la luz de todo lo que ya les he dicho acerca de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo, capítulos 1 al 3, y de todo lo que ya les he dicho acerca de la vida práctica que se debe derivar de este pasaje, a la luz de todo lo que ya les he dicho acerca de todos estos temas,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque todas las exhortaciones que ya les he dado acerca de la vida cristiana práctica y cómo podemos vivir esa vida cristiana práctica en el mundo, en la iglesia, en la familia, presuponen la realidad de que los cristianos estamos en un campo de batalla. En el mundo estás en una guerra. En la iglesia estás en una guerra. En medio de tu familia estás en una guerra. Eso es lo que Pablo quiere ayudarnos a estar conscientes. Y aunque se trata de una batalla que ya fue decidida en la cruz, las batallas contra el enemigo no han terminado todavía. Yo he usado antes esta ilustración, pero cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Gran Bretaña, los aliados que pelearon contra Alemania, desembarcaron en Normandía, en las playas de Normandía, el 6 de junio del año 1944, eso selló la derrota de Hitler y de la Alemania nazi, cuando las fuerzas aliadas alemanas, se rindieron en Berlín. Sin embargo, a pesar de que en cierto modo la Segunda Guerra Mundial se decidió ese día, que la historia conoce como el Día D, la victoria final no se obtuvo sino hasta mayo del año 1945, cuando los alemanes se rindieron. Durante ese intervalo de 11 meses se pelearon las batallas más sangrientas, las batallas más duras de la Segunda Guerra Mundial contra un enemigo derrotado. En Berlín, en Francia, en Bélgica. Bueno, lo que el Nuevo Testamento nos enseña, mis hermanos, es que la muerte y la resurrección de Cristo es el día D de nuestra salvación. Ya la victoria es segura. Nuestros pecados ya fueron perdonados, todos nuestros pecados. Fuimos liberados de la tiranía de Satanás. Ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Tú y yo, mi amado hermano, en esta guerra estamos del lado del que ganó. Qué bueno, ¿verdad? Pero no hemos llegado todavía al día B, al día de la victoria consumada. El diablo seguirá tratando de hacer mucho daño. Él no te puede arrebatar de Cristo. No. Si tú eres cristiano, tu salvación es segura. Pero sí puede hacerte inútil, sí puede hacerte estéril, sí puede quitarte tu gozo si Él logra desconectarte de la fuerza que viene únicamente del Señor. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Escuchen la palabra de Pablo, hermanos. Contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, Pablo está diciendo, nuestra lucha no es contra seres humanos de carne y hueso. Es una lucha espiritual contra fuerzas espirituales que se oponen a Dios y a su pueblo, y que solo podemos pelear con recursos espirituales. Ahora, yo no sé si se dieron cuenta de algo sorprendente aquí. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. De verdad, Pablo, cuando yo leo tu historia, cuando leo el libro de los Hechos, cuando leo tus cartas, lo que veo son personas que te apedrearon, que te azotaron, que te calumniaron, que te encarcelaron, que te abandonaron, que te persiguieron. Fueron gente de carne y hueso. ¿Cómo tú me puedes decir a mí, Pablo,
que nuestra lucha no es contra seres humanos. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, él no está negando que la carne y la sangre puedan herirnos, y él mismo lo sabía por experiencia. Pero Pablo quiere que entendamos que cada vez, hermano, escucha esto, cada vez que somos atacados, cada vez que somos calumniados, cada vez que somos heridos por personas reales, hay una realidad detrás más profunda operando al mismo tiempo. Hay un conflicto detrás del conflicto. Una guerra detrás de la guerra. Mi hermano amado, mi hermana amada, detrás del ataque del enemigo hay una oposición espiritual más peligrosa, más decisiva. No es que la carne y la sangre no puedan hacernos daño, es que no son el enemigo final. Tu adversario más peligroso, en el que debes enfocarte en esta guerra, no es tu cónyuge incrédulo, no es tu hijo rebelde, no es ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible, y mucho menos los hermanos de la iglesia. Lee tu texto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Tu adversario más peligroso, si esas personas están ahí, todas esas personas pueden herirnos profundamente, pero mi hermano, si peleamos esta batalla contra ellos, estaremos peleando contra el enemigo equivocado y seguramente vamos a usar las armas equivocadas. De ahí la exhortación de Pablo: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque mira, mi hermano, incluso cuando tú y yo estamos en nuestra mejor condición espiritual, somos demasiado frágiles, somos demasiado débiles, somos demasiado vulnerables. Cuando estamos en nuestra mejor condición espiritual, y el enemigo que enfrentamos es demasiado astuto, es demasiado experimentado, es demasiado poderoso, no es todopoderoso, pero es demasiado poderoso y es demasiado cruel. Él tira a la yugular. Noten el versículo 11. Revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias, Reina Valera dice, contra las acechanzas del diablo. La palabra griega ahí es metodías, de donde viene nuestra palabra método o la palabra metódico. Mi hermano, los ataques del diablo son calculados y sorpresivos. Normalmente comienzan por algo que parece totalmente inofensivo, pero su meta es que termines en el lodo y pisoteando el nombre de Jesucristo. Esa es la meta. El diablo no siempre ataca de manera frontal, como lo hace, por ejemplo, con las persecuciones. A veces lo hace, pero no, la mayoría de las veces él usa mentiras razonables. ¿Oíste eso? Mentiras razonables. ¿Cómo puede ser que se le niegue el amor a dos hombres que se aman o a dos mujeres que se aman? O sea, ¿cómo tú puedes pedirle a una mujer que no quiere tener un bebé que ella no tenga la libre potestad de decidir sobre su cuerpo? Fíjense, el bebé ya fue sacado de la ecuación. Son mentiras razonables, medias verdades, acusaciones, distracción, tentaciones fríamente calculadas para seducirte a ti, a mí,
en nuestro punto más débil. Rara vez empieza con comete adulterio. No, es con solo estoy cansado, me merezco tener a alguien que me quiera, nadie se va a enterar, es solo un poquito de pornografía. ¿Ven? Son ataques metódicos. Ahora, Pablo no escribe todo esto para que nos paralicemos del miedo. No, Pablo está escribiendo todo esto para que tomes en serio al adversario. Para que tomemos en serio al adversario, para que no pretendamos pelear esta guerra en nuestras propias fuerzas, sino amparados en aquel que ya venció en la cruz. Hermanos, recuerda lo que decía al principio, tú y yo estamos del lado del vencedor, no te olvides de eso. Vean unas páginas atrás, Efesios capítulo 1. Escuchen lo que Pablo ora por esta iglesia en Éfeso. Versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos, le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ven, Pablo dice en el versículo 12 del capítulo 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades, contra poderes. Jesucristo está muy por encima de todos ellos. Así que Pablo, vuelvo y repito, hermanos, no está escribiendo esto para que te atemorices a tal punto que te paralices. Es para que no tomes en juego al adversario. El diablo, mi amado hermano, no está jugando a la guerra. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Sobre todo los varones, nos encantaba jugar a los vaqueros. El diablo no está jugando. Él está buscando a quien devorar. Efesios 3:16, Pablo pide por estos mismos creyentes que sean fortalecidos con poder en su espíritu o por su espíritu en el hombre interior. ¿Ven? Así que en vez de tratar de pelear estas batallas confiando en tus propias capacidades, confiando en tu disciplina espiritual, incluso confiando en los años que tienes en el Evangelio, Pablo dice, fortalécete en el Señor. Ahora la pregunta es ¿cómo? Ok, Pablo, te entendí. Tengo que fortalecerme en el Señor. Pero por favor, ahora dime cómo. Pablo responde, apropiándote de todos los recursos que Dios ha provisto para que podamos permanecer firmes hasta el final. Lo que nos lleva a la segunda enseñanza de este pasaje. Ya vimos la primera, estamos en una guerra. ¿Te convencí? Ok, vamos a la segunda. Segunda enseñanza, vístete de toda la armadura de Dios. Porque estamos en una guerra. Vístete de toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, ya que nuestra lucha no es contra sangre y carne, etcétera, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Se puede estar firme tomando toda la armadura de Dios. Algunos asumen que, dado que Pablo escribió esta carta en la prisión, ¿recuerdan en Hechos? Y él estaba encadenado a un soldado romano. Algunos piensan que Pablo estaba mirando al soldado y bajo inspiración divina comienza a describir la armadura de Dios. Personalmente no creo que ese sea el caso, porque no puedo pensar
que los soldados que estaban custodiando a Pablo estaban vestidos con toda la armadura que ellos usan para pelear. Yo creo que lo que Pablo está diciendo aquí, y hermanos, esta es la parte quizás más sorprendente de esta premeditación. Yo creo que lo que Pablo está haciendo aquí es mucho más teológico y muchísimo más sorprendente. Mis hermanos, lo que Pablo está haciendo en Efesios 6 es citar una serie de textos que se encuentran en Isaías, en los cuales vemos a Dios, al mismo Dios, vestirse de esta armadura para venir a salvar a su pueblo. No tengo tiempo para citar todos los pasajes, pero déjeme citar algunos. Por ejemplo, en Isaías 11:5 dice del Mesías que la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. En Isaías 59:17 dice que el Señor se puso la justicia como coraza y el yelmo de salvación en su cabeza. Isaías 52:7 habla del mensajero que trae buenas nuevas de paz de parte de Dios, anunciando que Dios reina y que ha venido a salvar. ¿Se dan cuenta, hermanos? En todos esos textos el protagonista, el sujeto es Dios. Es Dios actuando como el guerrero divino que decide, por amor a ti y a mí, entrar en la historia para derrotar al mal y rescatar a los suyos. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es que la armadura, escucha por favor, hermano, esto con cuidado. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la armadura que Dios usó para salvarnos, ahora la pone a nuestra disposición para que nosotros podamos perseverar en medio de la lucha. Y por favor, sobre todo aquí hablo a los más chiquitos, a los niños, no se imaginen a un soldado cósmico poniéndose una coraza, un yelmo, un cinturón. No, esto es metafórico, pero lo que yo quiero mostrar aquí es que la metáfora no viene del soldado romano que está con Pablo, la metáfora viene de la Biblia misma. Lo que Isaías está tratando de comunicar en el Antiguo Testamento es que Dios actúa con justicia, verdad, fidelidad, salvación, y ahora Pablo toma todo eso y lo aplica a nosotros los creyentes. Es la armadura de Dios, no solo porque es Dios que la provee, no, es más que eso, es porque esa armadura describe el carácter y la acción salvadora de Dios en Cristo, que ahora comparte con el creyente para que podamos pelear nuestras batallas y mantenernos firmes hasta el final, que es la preocupación pastoral que tiene Pablo aquí. Que puedan estar firmes, que puedan estar firmes. No necesitamos la armadura porque la salvación o la victoria sea insegura. No. Necesitamos la armadura porque aunque la victoria decisiva ya fue ganada en la cruz, el enemigo sigue peleando como un derrotado peligroso. ¿Escuchaste? Ya Cristo ganó, pero el diablo no ha sido arrojado al lago de fuego. Y todavía estamos en un cuerpo donde mora el pecado. Y todavía estamos en un mundo caído, lleno de mentiras,
y tú y yo estamos peleando contra un derrotado peligroso. Vístete de la armadura. Pastor, usted me dijo al principio que usted iba a ser práctico. Ok, déjame ayudarte. Vestirse de toda la armadura de Dios es apropiarse cada día de manera consciente, intencional, en dependencia del Espíritu, de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. No solamente su perdón, no solamente su justicia, sino también su verdad, su paz, su salvación, su palabra. Y vivir a la luz de ellos, de todos esos recursos, en medio de la batalla, para poder permanecer firmes. En otras palabras, ponerse la armadura es vivir cada día gobernados, o si quieres, consciente de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, usando los medios que Él mismo nos ha dado para que podamos resistir. Mi hermano, Dios nos ha dado su armadura, pero tú y yo tenemos la responsabilidad de ponérnosla. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Con la verdad. La verdad aquí es la realidad tal como Dios la ha revelado en Cristo. Yo no tengo tiempo ahora, le dije que era una meditación, trataré para probar esto, pero la verdad aquí es la realidad. Mi hermano, ¿qué es la verdad? La verdad es aquello que corresponde con la realidad. Si yo te dijera a ti, qué bien le estamos pasando aquí en Boca Chica, evidentemente yo tengo un problema mental o estoy mintiendo. Ahora, si yo digo que estamos aquí en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en el primer servicio de adoración del 2026, eso es conforme a la realidad. Entonces la realidad es lo que corresponde, la verdad es lo que corresponde con la realidad. Pero todavía tenemos que añadirle algo a esa definición. La verdad es lo que corresponde con la realidad tal como Dios la define. Amén. Tal como Dios la define. O sea, lo que Pablo está diciendo es: cíñete de la verdad. En otras palabras, permite que todo lo que Dios dice en su palabra acerca de Él, acerca de nosotros, acerca del pecado, acerca del mundo, acerca de cómo debemos vivir, acerca de cómo tú debes tratar a tu esposa, acerca de cómo tú debes tratar a tu esposo, de cómo tú debes criar a tus hijos, de cómo tú debes evaluar la batalla cultural en la que nosotros estamos metidos. Todo lo que dice Dios es lo que es. Y todo lo que no es conforme a lo que dice Dios es una ilusión, no es la realidad. Cíñete de la verdad. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es mentiroso y homicida, dice el Cristo. Juan capítulo 8 versículo 44, ¿recuerdan? Satanás es mentiroso y homicida. Él miente para destruir. Mira, mi hermano, déjame decirte algo. El arma principal de Satanás no es el dolor, es el engaño. ¿Sí oíste bien? El arma principal del diablo no es el dolor, es el engaño. Y por eso tenemos que ceñirnos de la verdad. Es escoger creerle a Dios y no a lo que estás sintiendo. Es escoger creerle a Dios y no a la cultura imperante. Es escoger creerle a Dios y no a las opiniones del mundo. Es creerle a Dios. Que eso gobierne nuestro corazón. Me encanta el Salmo 19, cómo describe la palabra. Y una de las cosas que dice en el versículo 8 es: los juicios del Señor son verdad.
Ahora, ¿qué son los juicios del Señor? Algunos piensan que está hablando de cómo Dios castiga el pecado. No, 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 no. No, la palabra hebrea que el salmista está usando aquí señala otra cosa. ¿Ustedes han visto cuando alguien dice fulano tiene buen juicio? Lo que está diciendo es fulano hace buenas decisiones, tiene buen juicio. Bueno, lo que el salmista está diciendo en el Salmo 19 es que todas las evaluaciones de Dios sobre la realidad es lo que la realidad es, porque los juicios del Señor son verdad. Es Dios el que define lo que es verdadero. Es Dios el que define lo que es justo. Es Dios el que define lo que es bueno. Es Dios en su palabra, en Cristo. Ceñirse de la verdad es permitir que su palabra interprete nuestra vida, interprete nuestros deseos, interprete nuestras luchas, interprete nuestras circunstancias. ¿Te das cuenta? Mira, perdóname que te lo digo otra vez, pero estamos en un mundo tan mentiroso y las redes hoy día diseminan la mentira de una forma increíblemente potente. Lo que Dios dice sobre cualquier cosa es lo que es. Mira qué simple. Ceñirse de la verdad es escoger la postura bíblica en esta batalla cultural sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre qué significa ser hombre, sobre qué significa ser mujer. Ceñirse de la verdad es creer que Dios es el que sabe cómo debemos vivir en la vida cotidiana. Mira, mi hermana, el mundo te dice que debes vestirte provocadoramente para seducir, para que te miren. Mientras más corta la ropa, mientras más ajustada, mientras más profundo sea el escote, mejor. Y si lo publicas, mejor todavía. Pero Dios te dice, oye bien joven, Dios te dice que tú debes vestirte como una mujer que le teme a Dios. ¿Ves? Como una mujer para quien la opinión de Dios es 1000 veces más importante que lo que tus amigas piensen de ti. Porque las mujeres, déjenme decirles algo, las mujeres normalmente se visten para las otras mujeres. Increíble. Qué bien te queda. Y entonces, o sea, porque imagínate, si no lo publicas con ese cuerpazo que tienes y con esa ropa que lo revela todo, entonces ¿para qué te la pusiste? Ceñirte de la verdad es cuando la psicología te dice que tú debes educar a tu hijo sin tomar en cuenta que es un pecador, sin tomar en cuenta el evangelio, pero inmediatamente Dios te recuerda, te dice que tú debes criarlo en la disciplina y amonestación del Señor. Invitamos al doctor Justin Miller a hablar de la crianza, porque lamentablemente, hermanos, la iglesia está siendo profundamente psicologizada. Nos están asando como al sapo en la olla. Y ahora de repente, yo sé que la Biblia dice tal y cual cosa en Proverbio, pero yo creo que eso no es tan así. ¿Ven? ¿Y qué es lo que es tan así? ¿Lo que dicen los psicólogos? ¿Lo que dice el mundo? ¿Lo que dicen los expertos? Por eso estamos como estamos. Ayer me enteré que ahora hay un juego nuevo: sacar a pasear perros invisibles. No me acuerdo cómo se llama, doggy no sé qué. Entonces ahí tú ves la gente con una correa
Ese perro no hace necesidades, no come, o sea, es fácil de mantener. Y tú ves a un montón de personas paseando su perro invisible. Claro, cuando tú comienzas a decir que una mujer puede ser un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o que es un ser humano atrapado en el cuerpo de un gato, o al revés, ya todo es posible. Cíñete de la verdad, que el diablo es un mentiroso. El diablo nunca tiene la razón y nunca miente para que tú seas más feliz. Es para desgraciar tu vida aquí y por toda la eternidad en el infierno. Uy, pero solamente estamos en el cinturón de la verdad. Déjenme ir rápido. Vestirse de justicia, dice Pablo. Eso no solamente es descansar en la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe, no, es procurar de una manera coherente con esa justicia. Pablo no está hablando ahí de la justificación, está hablando de la justicia. Y lo vemos claramente en otros pasajes de Efesios. O por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 13, que no debemos presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Recuerdan la prédica de Salvador hace 2 domingos? Tenemos que decirle que no a ciertas cosas para poder tenerle que decirle que sí a las cosas del Señor. Es vístete de justicia. Calzarse con el evangelio de la paz es caminar cada día con la seguridad de que ya fuimos reconciliados con Dios y predicarle esa noticia maravillosa a todo el que tú puedas. El escudo de la fe es esa confianza activa en las promesas de Dios. Cuando vienen los dardos encendidos de la duda, de la acusación, de la tentación, cuando el diablo te dice que tú eres un fraude, cuando el diablo te dice que Dios está cansado de ti, de inmediato tú traes a tu mente las verdades y promesas de Dios reveladas en su palabra. No, Cristo es mi justicia. Filipenses capítulo 3 versículo 9. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Tengo en los cielos un gran sumo sacerdote que intercede por mí y que se compadece de mis debilidades. Hebreos capítulo 4 versículo 14 al 16. Usa el escudo de la fe. El yelmo de la salvación protege nuestra mente al recordarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Mi hermano, tú y yo somos perdonados, justificados, adoptados, cuidados por el Señor, amados sin límite. Y recordar que el final de nuestra historia es la gloria eterna. Así que en medio del sufrimiento, del cansancio, del desaliento, nos recordamos continuamente cuál es el final de nuestra historia y que Cristo nos guardará hasta que lleguemos hasta allí. La espada del Espíritu, obviamente la palabra de Dios, entendida y aplicada en dependencia del Espíritu Santo, para combatir contra nuestro propio pecado, para combatir con las mentiras con las que tú y yo llegamos al Evangelio. ¿Tú sabías que tú y yo llegamos al Evangelio con un montón de mentiras en la cabeza? Y la palabra de Dios tiene que comenzar a despejar esas tinieblas y traer la luz de la verdad divina para poder resistir al engaño y la seducción del enemigo. Y todo eso, dice Pablo, sostenido mediante la oración constante. Versículo 18: con toda oración y súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu, velando con toda perseverancia y súplica, no solamente por ti, sino también por todos los santos. La armadura no funciona de manera automática, no funciona de manera independiente, sino en total dependencia del Señor Jesucristo. En oración. La oración no es otra pieza de la armadura. ¿Se dan cuenta?
No, 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 es la atmósfera en la que debemos usar todas las otras piezas. En otras palabras, ora para poder ceñirte de la verdad. Señor, líbrame de las mentiras. Jóvenes que están aquí, oren al Señor. Señor, yo estoy expuesto a muchas cosas a través de TikTok, a través de Instagram, a través del YouTube, a través de las películas, a través de las series. Señor, por favor, líbrame de las mentiras, líbrame del engaño, ayúdame a ceñirme de la verdad. Tienes que orar por eso. Ora para que puedas levantar el escudo de la fe. Señor, recuérdame tus promesas, tus preciosas y grandísimas promesas. Ora para afirmar tu esperanza en medio del dolor. Ora para que puedas usar eficazmente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ora. Bien, mis hermanos, como les decía al inicio, no era mi intención hacer un estudio exhaustivo de este pasaje. Era simplemente compartir estas enseñanzas que espero nos preparen para las luchas que seguramente vamos a enfrentar este año, y de manera más inmediata para poder participar de la cena del Señor. Porque déjenme decirles algo: todo este pasaje de Efesios se encuentra enmarcado en el contexto del Evangelio y de la victoria de Cristo en la cruz que hemos venido a recordar en esta ordenanza. ¿Saben que participar de la cena del Señor es un acto militar y espiritual? Participar de la cena, porque nos recuerda que estamos peleando una guerra que ya fue decidida en la cruz. Nos recuerda que Cristo nos dio su armadura, la suya, para seguir peleando, hasta que llegue ese bendito día en que ya no tendremos que luchar nunca más.